Este es el contenido que vamos a ver en esta diapositiva. Diagrama esquemático, los componentes del sistema, elementos físicos, neumáticos y de control. Para darle solución a este sistema tenemos que realizar un diagrama de funcionamiento, diagrama espacio-fase, la ecuación de movimientos, grafset, el circuito neumático, el eléctrico, la programación de PLC y el diagrama espacio-tiempo contra el espacio-fase para ver que funcione correctamente. Como ven, este es el planteamiento del sistema y su solución dentro de electroneumática. Entonces, equipo 3, ¿cómo están equipo 3? Buenos días. ¿Hay algún integrante del equipo 3, muchachos? Cuatro. Bien, del equipo 4. Profe, no escuché lo que preguntó, perdón. Bueno, no se entendió. No solo estoy preguntando si hay alguien del equipo 3 o del equipo 4. Ah, del equipo 4 sí. Muy bien, ahora sí. ¿Me podría describir de forma general el diagrama que está viendo en la pantalla? Por lo que veo es como un maquinado de piezas, de una pieza, de fresado de pieza. Hay, me parece, 3 cilindros. 4 cilindros, perdón, A, B, C y D. En el cual, pues, según yo, el cilindro A desplaza la pieza del ¿cómo se llama este? Del que entrega las piezas de manera vertical, la desplaza de manera horizontal para el posicionamiento correcto de la pieza. El cilindro B oprime la pieza, el cilindro C mueve la pieza hacia la derecha, por así decirlo, para el correcto fresado, y el cilindro D expulsa la pieza una vez fresada la pieza. Hagan captura de pantalla si están tan amables para observar el funcionamiento de la máquina. Tener la imagen que nos representa el funcionamiento. ¿Listo? Sí, profe. Ok. Díganme, por favor, si llegan el día de hoy a su trabajo, su jefe les dice, les da esta máquina, esta imagen particularmente, y les indican que hay que resolver la automatización de esta máquina. ¿Quién me podría decir cuáles son los pasos que tiene que desarrollar para realizar la automatización de esta máquina? Entre todos vamos a poner los pasos, vayan apuntando, por favor. ¿Cuál sería el primer paso, muchachos? Ver los elementos que se requieren para poder realizar el circuito. Muy bien.
un poquito más específico de lo que me está diciendo, porque en la imagen que nos dieron, pues ya digamos que nos dan un vistazo general del funcionamiento del sistema y de los elementos. ¿Cuál sería la pregunta que tengo que resolver inicialmente? Más específico de lo que me mencionó. ¿Cuántas etapas hay? Ya va muy adelante, está bien, sería parte del proceso. ¿Cuántas etapas hay? Es una buena pregunta. ¿Qué más, muchachos? Es una lluvia de ideas, vamos a hacerlo así. Ya me dijeron cuántas etapas. Del comentario de la señorita, yo diría que necesitamos ver las características específicas de los componentes, es decir, una definición correcta de cada uno de los componentes que tiene el sistema. ¿Qué más, muchachos? ¿Quién más me puede decir algo? ¿Con qué lo vamos a automatizar, muchachos? Con relevadores, con neumática, con PLC. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos la definición general del funcionamiento del sistema, tenemos que describir de forma precisa cada uno de los elementos que configuran el sistema. Y entonces aquí ya nos dicen la precisión. Para poder automatizar, yo necesito saber si mis cilindros son de simple efecto o de doble efecto. ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué necesito saber si son de simple efecto o de doble efecto? Para saber qué tipo de válvulas se va a ocupar. Pues pudiera ser, si yo tengo la definición de las válvulas a utilizar, pero me pudieran dar una máquina que ya viene con las válvulas definidas. Será importante establecer el funcionamiento, la diferencia entre un cilindro de simple efecto y de doble efecto para la puesta en marcha de la máquina. Sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no, profe? Sí, ustedes tienen que hacer alguna conexión neumática. Para echar a andar la máquina, lo primero que tienen que hacer es revisar la parte neumática, alimentar el aire y ver que no haya, ¿qué, muchachos? Que sería muy importante en un sistema neumático la primera vez que lo echo a andar. Ya revisé todas las conexiones, ya están las mangueras en su lugar. Pero ¿qué podría pasar con alguna de las mangueras? Que tenga una fuga. Que haya fugas, muy bien, gracias. Y si tenemos fugas en algunas mangueras, pues tenemos que revisar si la manguera está en buen estado, en mal estado, o incluso en alguno de los componentes neumáticos. Se realiza la revisión, se conectan bien las mangueras. Si algún componente está defectuoso o no funciona con las pruebas neumáticas, pues entonces ya procederíamos a revisar el sistema eléctrico y finalmente la operación del sistema. Entonces, si yo no sé cómo funciona un cilindro de simple efecto, uno de doble efecto, cuántas mangueras se requieren para alimentar un componente, pues difícilmente podré hacer la operación o el funcionamiento.
En términos de simulación, pues eso no me pasa, ¿verdad? No hay algún componente roto, alguna manguera rota, pero es importante establecer el tipo de funcionamiento de cada elemento, ya sea para la puesta en marcha, la operación, el mantenimiento y el diseño. Muy bien. ¿Qué diferencia? Por favor, pónganme atención porque este es un problema bien fuerte en mis alumnos dentro de su formación. ¿Quién me podría decir cuál es la diferencia entre un cilindro de simple efecto y una válvula monoestable? ¿Y cuál es la similitud? ¿Cuál es la diferencia y cuál es la similitud? ¿Quién me puede decir esa respuesta? Es una pregunta para entrar a trabajar a Festo. Viene en mi examen, ingeniero en desarrollo de proyectos de neumática. Explique cuál es la diferencia entre un cilindro de simple efecto y una válvula de vías, 3 vías, 2 estados, monoestable, 3-2 monoestable. ¿Cuál sería la respuesta que me van a escribir en ese examen, muchachos? ¿Cuál es la similitud y cuál es la diferencia? ¿Quién me puede dar esa respuesta? ¿Sí me escuchan, muchachos? Sí, profe, pero la estamos pensando muy bien para no. Ok, me parece bien. Son lo mismo un cilindro de simple efecto que una válvula 3-2 monoestable. Nos sirven para lo mismo. ¿Qué relación tienen? Bueno, de entrada no son lo mismo, profe, ya ¿Para que qué? el cilindro de simple efecto es un elemento de un actuador Ujú, y la válvula de 3-2 monoestable es un elemento de control neumático. perfecto. Esas serían sus diferencias. Ahora, ¿qué tienen de similar en cuanto a características y funcionamiento? Bueno, la principal sería que las dos trabajan con aire. Ujú, correcto. ¿Qué particularidad me indica cuando dicen un cilindro de simple efecto? Que solamente tiene una entrada de aire de control, por así decirlo. Y bueno, los cilindros contienen lo que viene siendo el vástago, que es el vástago, el émbolo, y ya la parte final en el vástago puede ser de cabeza cambiable. Es como que lo diferente. Hace falta un componente bien importante para los de simple efecto. Y el resorte de interno Muelle que de tiene. retorno. Un muelle que me permite el retorno a la posición inicial del cilindro. Muy bien. Y cuando digo válvula monoestable, ¿a qué hace referencia lo de monoestable? Ayúdenle a sus compañeros, por favor, todos. Tengo muchos ingenieros de muy buen nivel. ¿A qué hace referencia monoestable en una válvula de vías? ¿A qué solo requiere un accionamiento? No requiere, tiene solo un accionamiento.
¿Qué le pasa al otro accionamiento? Porque son válvulas que me permiten avanzar y retroceder el actuador. ¿Qué le pasó al otro accionamiento? ¿O cómo funciona? ¿Se acuerdan de los ejercicios que hicimos que teníamos a más y a menos? Y después dijimos que había que darle solución con válvulas monestables. ¿Qué le modificábamos a la válvula para pasarla de biestable a monestable? Eso ya se modificaba en el circuito eléctrico, con un autoacoplamiento. No, se realizaba el cambio en el circuito neumático primero, en la válvula, y ya después se tenía que hacer cierto cambio en el circuito eléctrico. Eso es correcto. Pero en la válvula que se le ponía o que se le quitaba, bueno, ahorita lo vamos a ir retomando aquí. Voy a continuar aquí con el ejercicio. Una vez que tienen la especificación de los sistemas, tenemos, les pido por favor que capturen la pantalla. ¿Qué vemos en esta imagen, muchachos? Los componentes ya físico que van a integrar el circuito anterior. Correcto. Yo creo que este es el más sencillo. ¿Quién me puede describir qué es esto? Es un cilindro de doble efecto. ¿Qué serán estos cilindros? ¿Quién se acuerda que me ayuda, por favor? Son sensores de posición. Correcto. Esto de color negro con verde, ¿qué será? Las válvulas de flujo. Correcto. Las válvulas controladoras de flujo unidireccional. Este es un actuador neumático. ¿Qué diferencia tendría con esto, muchachos? Es de doble vástago. Muy bien. Eso, ¿qué funcionalidad me permite? ¿Alguien sabrá? ¿Tendrá alguna idea o no? ¿Por qué hacer un cilindro de doble vástago? Para que el área de contacto del vástago sea mayor con la pieza. No particularmente, porque podríamos generar una pieza como esta y montarla enfrente de esta. Por favor, pónganme mucha atención porque es un detalle muy importante. Cuando el vástago se utiliza, vamos a poner la función de expulsión y retracción, pero en ciertas máquinas necesitamos una carga perpendicular al eje. Cuando el pistón está completamente retraído, pues la carga se hace sobre esta parte del cilindro y este punto del vástago. Pero cuando está completamente expulsado, la torsión se vuelve muy grande porque es una palanca. Y entonces, si tenemos mucha fuerza, podemos ir deformando o destruyendo el eje del cilindro y las piezas en la tapa frontal.
Cuando tenemos un cilindro de doble vástago, esta fuerza se distribuye en los ejes, en las piezas que tiene aquí, y entonces la fuerza de torsión se distribuye entre ambas y ya no tenemos una fuerza que nos esté generando un daño en el cilindro. Nuevamente tienen un límite, no podemos poner una carga infinita. Entonces, sea lo que nos ayuda un cilindro doble vástago o un cilindro guiado. Pudiera ser cualquiera de las dos funciones. ¿Qué notamos en la parte de arriba? ¿Cuántas posiciones nos está pidiendo este ejercicio? Por lo tanto, una válvula de 2 estados me será suficiente para poder hacer este ejercicio. Durante el retroceso, voy a necesitar otro tipo de válvula para lograr una posición intermedia dentro del funcionamiento. Ahorita lo vamos bien. Tenemos el regulador de flujo. Esto es un cilindro de simple efecto, esto es de doble efecto, de doble efecto. ¿Para qué me servirá este cilindro tan pequeño? ¿Sí me podría decir cuál sería su función en el ejercicio? Y además de simple efecto. Puedo ser frágil, hermosa y gentil, linda de voz, de pelo y perfil. La 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 la, la 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 la, la 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 la, pero es solo aparente, pues sin saber un fenómeno. Puedo ser frágil, hermosa y gentil, linda de voz, de pelo y perfil. La 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 la, la 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 la. Es el cilindro A para... Pero es solo aparente, pues Pienso que sin el saber trabajo es como un tornillo sin fin. Del cilindro A, en la parte del cilindro A. Ajá, el de abajo parece como un tornillo. Abajo parece para quitarse. No, en realidad es un cilindro que tiene una batería. Dice que está al lado que dice empieza a trabajar. ¿Y qué tal la dicho? ¿Dice? Esto es un tornillo que me permite tocar. No es para botar la pieza. Cilindro debe ser que sirve para botar la pieza. Esto se queda aquí en la mesa. Esta parte de aquí no se mueve. La parte que se mueve es esta base de abajo. Este es el cilindro de doble vástago. Este es el cilindro de repulsión. Este nos entrega la pieza. Y tenemos B. ¿Qué nos dice que es B, muchachos? ¿Quién me puede leer de este lado si se alcanza a ver? Sí, cilindro de simple efecto con detección por resistato. ¿Y qué hace el cilindro? Si no estuviera el cilindro, no puedo pasar la pieza al conocerlo como. Es el velocímetro, ¿no? Correcto, es un dispositivo de gestión. Aquí se ve de esta forma. Pero el diagrama físico de los componentes lo vamos a ver un cilindro. A lo mejor ni siquiera considero como un cilindro de forma general. Es un rectángulo con su dirección
Y aquí se ve lejos que solo sale unos cuantos milímetros. Es muy poquito. Entonces, bueno, si ustedes se encuentran un bloque con esta forma, pudiera ser un cilindro de simple efecto. Y este me sirve para la pieza. Aquí tenemos el regulador y aquí tenemos el presolfato como invitaron. Y me puede decir que es un presolfato.